2. Los gobiernos totalitarios. El periodo de entreguerras de 1919 a 1939. La Revolución Rusa de 1917, socialista. La URSS bajo Stalin. Los Estados Unidos en los años 20, los felices 20, antes de la crisis. El crack del 29 y el New Deal. Con esto las burguesías buscan salidas, buscan solucionar y fortalecen dictaduras militares, fortalecen gobiernos totalitarios. Uno de ellos el fascismo italiano, la otra la instauración del nazismo en Alemania y con esto el fortalecimiento del famoso Tercer Reich en Alemania. El primer gobierno totalitario es el socialista, no siempre fue un gobierno totalitario. El desarrollo de la URSS hasta la Segunda Guerra Mundial. Del triunfo de la revolución en 1917 queda como presidente de la República Socialista de Rusia Lenin, Vladimir Ilich Lenin, que muere en 1924 muy prematuramente. Él implementa con su gobierno en lo político un partido único, el Partido Comunista de la Unión Soviética, en la economía de guerra para enfrentar la invasión de otros países que querían derrotar la revolución y construir el socialismo. La nueva política económica que trata de implementar una economía que vaya desarrollando el socialismo en Rusia, que va de 1921 a 1928. En lo cultural se implementa lo que se llama el arte de las vanguardias para desarrollar la cultura socialista. En el exterior, en la política exterior, se crea la Tercera Internacional o Internacional Comunista en 1919, que fue una asociación de partidos comunistas para difundir la revolución socialista por el mundo. Esto provoca una oleada de revoluciones que son derrotadas en Alemania por los espartaquistas, encabezada por Rosa Luxemburgo, en Hungría, encabezada por Bela Kun, y en los territorios de Baviera, que quieren hacer una revolución socialista parecida a la que se hizo en Rusia, pero son derrotadas. Con estas revoluciones, con la revolución rusa socialista, la burguesía se llena de pavor, se llena de miedo. Ese miedo de las burguesías le lleva a tomar medidas contra el comunismo. Las medidas internacionales fueron aislamiento de la URSS, no negociar, no comerciar con ellos, y la rodean de un cinturón sanitario de dictaduras anticomunistas. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el franquismo en España. En el aspecto nacional, primero defienden a los partidos socialdemócratas y después financian a los grupos fascistas. Después de la muerte de Lenin de 1924, quien tuvo que haber tomado el poder era León Trotsky, pero lo quitan de la jugada y queda con el poder José Stalin, que le da un giro al proceso socialista y cambia radicalmente el proceso y se convierte en un gobierno totalitario. En lo político, Stalin practica las famosas purgas o la eliminación física de sus rivales, los encarcela o los asesina. Implementa el culto de la personalidad, donde el centro de todo es él. En la economía, el gobierno hace planes quinquenales de producción para empresas públicas, o sea, del Estado, en lo agrícola y en lo industrial. Hay un éxito tremendo en la economía. En lo cultural, el arte del realismo socialista sustituye a el vanguardismo. En el exterior, Stalin defiende el socialismo en un solo país, desarrolla el socialismo primero en Rusia y después desarrollarlo en otros países. El Estado socialista, en la democracia socialista, los obreros tendrían amplios poderes para intervenir en la gestión de los asuntos del Estado. Sin embargo, los abusos del poder al interior del Estado, que se dieron con la llegada de Stalin, hicieron que los soviets y el Partido Comunista, que eran representantes verdaderos de los pueblos, comenzaron a perder fuerza y credibilidad. Por eso se dice que el socialismo, después de la muerte de Lenin, con el gobierno de Stalin, se convierte en un gobierno totalitario. El otro gobierno totalitario es el fascismo. La crisis italiana de posguerra, que desencantó por los tratados de paz, los problemas económicos, el crecimiento de las fuerzas políticas revolucionarias, anarquistas y comunistas, y la debilidad del régimen democrático en Italia, es lo que provoca que o se favorece la aparición del fascismo. Los fascios son grupos armados, uniformados, paramilitares, llamados camisas negras por su uniforme, que estaban creados para combatir al movimiento obrero y al comunismo. Se crea el Partido Nacional Fascista, el PNF, encabezados por Benito Mussolini, su principal líder,
que se hizo llamar el Duce o el líder. Eh, el Partido Nacional Fascista hace una marcha sobre Roma y toma el poder en 1922, con el apoyo de la burguesía, de los grandes empresarios y de los políticos más reaccionarios de Italia. Se crea el Estado fascista y la organización se da por medio de la dictadura del Partido Único, el Partido Nacional Fascista, en 1925. Se cierra el Parlamento, el caso Matteotti, un diputado arrestado, pero con limitaciones. Se mantiene la monarquía y se crea el Gran Consejo Fascista en 1928. Es un estado corporativo, crea sindicatos, una policía y una organización de jóvenes fascistas para atacar, combatir al comunismo y al movimiento obrero. Primero implementa un liberalismo económico que no tiene éxito, luego intervencionismo a través del IRI, una imitación de la política económica de la URSS, pero para beneficio de las altas burguesías. Se da la batalla del trigo, la batalla de la bonificación, la batalla de la lira, etc. Cierra el contencioso con la Iglesia, se alía con la Iglesia en 1929 para fortalecer el fascismo contra el comunismo y el movimiento obrero. La vocación expansionista, es decir, de invadir territorios e implementar el fascismo. La invasión de Abisinia en 1935, preparándose para la Segunda Guerra Mundial. El gobierno totalitario es el nazismo de Adolfo Hitler en Alemania. Hitler funda el Partido Nacional Socialista Alemán en 1921. Causas de su ascenso, pues primeramente la situación de Alemania tras la guerra, tras la Primera Guerra Mundial. Alemania fue derrotada, fue prácticamente humillada. Obviamente hubo insatisfacción provocada por el Tratado de Versalles, debilidad del régimen democrático de la República de Weimar, las graves dificultades económicas, la crisis económica del 29 que llega a territorio alemán. Eso es lo que provoca el ascenso de Hitler al poder. Hitler intenta tomar el poder por un golpe de Estado, por la fuerza, y fracasa. A eso se le conoce como el Putsch de Múnich en 1923. Años después, con el impacto de la crisis en Estados Unidos y la Gran Depresión, en 1933 la burguesía alemana hace que llegue al poder, pone en el poder a Hitler. Con esto se establece y se organiza el Estado Nacional Socialista o nazi. Se caracteriza por la represión violenta de la oposición política comunista y del movimiento obrero y de los judíos, la disolución de los partidos y sindicatos, el control del Estado por parte del partido nazi, la exaltación de la figura del líder llamado Führer, que era Adolfo Hitler, semejante a Stalin allá en Rusia, desarrollo de la producción armamentística y construcción de infraestructuras, preparándose para la Segunda Guerra Mundial. Se caracteriza por una política exterior agresiva y expansionista. Se revisan los tratados de Versalles y también se preparan para la Segunda Guerra Mundial. Aquí Hitler controlando el mundo y a sus principales personajes. El debilitamiento de la democracia, el camino hacia la guerra. En 1931 Japón ocupa Manchuria y en 1937 inicia la invasión hacia China. En 1935 Italia invade Abisinia, actual Etiopía, y Albania en 1939. Italia y Alemania intervinieron en la Guerra Civil Española apoyando a Francisco Franco, que también se convierte en un gobierno totalitario. Alemania ocupó Austria en 1938. En 1936 remilitarizó la Renania y exigió a Checoslovaquia los sudestes. Bohemia y Moravia pasan a ser protectorado alemán y Eslovaquia pasa a ser estado satélite de Alemania. Las causas de la Segunda Guerra Mundial: los tratados de paz no se aplican, los acuerdos de Lorcano en 1925 no se aplican, la ruptura a partir de 1930 entre las potencias, entre los países, la crisis económica del 29 en Estados Unidos. Esto favoreció el ascenso del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania y del imperialismo japonés. Desarrollaron una política exterior agresiva, militarista y expansionista. La URSS estaba aislada para que el comunismo no se contagiara a otros países. Se hace un pacto germano-soviético entre Alemania y Rusia para evitar la guerra, y con esto, contra el comunismo y contra los movimientos obreros, el y Japón se preparan para la guerra. ¿Qué pasaba en México durante esa época? Está de presidente Lázaro Cárdenas del Río, que gobernó de 1934 a 1940.
En la educación implementa la educación socialista, crea el Politécnico Nacional, crea la Casa de España, recibe miles de exiliados españoles después de la Guerra Civil Española, hace la expropiación petrolera, la reforma agraria, en la política exterior ayuda a muchos exiliados alemanes, italianos, españoles que huyen de su país de las dictaduras militares, ayuda también, recibe a León Trotsky, que había huido de la URSS para que no fuera asesinado por José Stalin, pero al final es asesinado en México. Se opone a las dictaduras de Mussolini, de Adolfo Hitler y de Francisco Franco. Lázaro Cárdenas fue un presidente nacionalista revolucionario que se opuso a los gobiernos totalitarios.